Buenas tardes y bienvenidos a la charla informativa de las oposiciones de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Mi nombre es Fernando, soy la persona encargada de la gestión de la academia y quería daros la bienvenida y las gracias por vuestra asistencia, sobre todo a las que estáis aquí en clase esta calurosa tarde de julio y por supuesto a los que nos acompañáis desde casa en modalidad online. Este es el orden que vamos a llevar a lo largo de la sesión. Empezaremos por unos aspectos generales que a continuación os detallo. Nos meteremos después en el proceso selectivo, a ver la oferta de empleo público, cómo es la convocatoria y sus fases y sobre todo cómo es el desarrollo de los ejercicios. Continuaremos por el curso, ¿vale? Cómo es la planificación y cómo es la metodología de las clases y los materiales que ponemos a vuestra disposición. Por último, veremos unos aspectos administrativos, sobre todo para aquellos que estáis interesados en ir formalizando vuestra inscripción de cara al nuevo curso en septiembre. Y terminaremos con un turno de dudas y preguntas, ¿vale? Ahí ya podemos explayarnos en las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la charla. Se os pediría a los que estáis sobre todo en casa que permanezcáis con el silencio, con el micrófono silenciado para mejorar el audio de los compañeros y lo dejamos para este último turno. Vamos a presentar brevemente la academia, después al profesorado y ya José María os hablará del trabajo y la carrera profesional dentro de la administración. En la academia llevamos funcionando prácticamente desde el 1985, son ya más de 35 años preparando opositores y si algo nos ha caracterizado siempre es la gran especialización. Como veis tenemos una oferta reducida de cursos. El motivo es porque siempre buscamos una máxima calidad en los cursos que impartimos. Siempre buscamos esta calidad en base a tres ejes. Uno siempre es ofrecer la posibilidad de cursar cada oposición en modalidad presencial, ¿vale? Apostamos mucho por las clases presenciales. Otro es el acompañamiento hasta el final del opositor. Iniciamos los cursos o los grupos y no los terminamos hasta que llega ese examen o ese segundo examen. Y por último, el profesorado, ¿vale? En todos nuestros cursos, los profesores son funcionarios de carrera en activo, trabajan en la administración, son del cuerpo que ayudan a preparar la academia y día a día trabajan con las materias que imparten en el curso. Y además, pues bueno, todos han pasado por el proceso selectivo que vosotros pasaréis en un futuro y quién es mejor que ellos para ayudaros a que lo superéis. Con ello aprovecho para presentaros a José María, el primer profesor, funcionario del Cuerpo 1100 desde 2013, es alumno de la academia, tiene ya más de 10 años preparando esta posición aquí y bueno, una larga trayectoria en la administración, actualmente como responsable de fundaciones en la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación. Fernando empezó como interino en la administración en 2013, funcionario de la 1100 desde el 2017, ya 2 años preparando estas oposiciones aquí con nosotros y también con una larga trayectoria en la administración. Actualmente responsable de gestión económica en fondos europeos. Y por último, José Gabriel, también exalumno de la academia. José María le, le dio clase. Bueno, pues estuvo aquí 2 años preparando con nosotros. Es funcionario desde la oferta de la convocatoria de la oferta 2017-2018. Sí, por favor. Nada, nada. Y bueno, con una... Podéis sentar. Bueno, estamos presentando a los profesores. Con una ya también trayectoria en la administración, actualmente responsable del servicio de gobierno local. Ya he presentado a los profesores, os dejo con José María, que os va a hablar del trabajo y la carrera profesional. Bueno, como ha dicho Fernando, yo soy José María y sobre el área de trabajo, el Grupo A1 es un cuerpo general. Los cuerpos generales se caracterizan porque no tienen definidas unas funciones específicas. Por oposición podemos hablar de los cuerpos facultativos, por ejemplo, de médicos, arquitectos, que sí tienen un trabajo muy definido en la administración. Médico se dedica a tareas de médico, el arquitecto revisar edificios, planos, proyectos, cuerpos generales, como podéis ver en la diapositiva, puede hacer cualquier tipo de trabajo en la administración que esté relacionado con servicios comunes
gestión de subvenciones, gestión de personal, contratación, legislación, recursos administrativos, etcétera. Entonces, la ventaja que tienen los cuerpos generales es que tienen un abanico muy amplio. En función de lo que te guste, lo que te especialice o lo que te sientas más cómodo, puedes variar. Cosa que en otros cuerpos que son mucho más específicos, por ejemplo, cuerpos de, como hemos dicho antes, cuerpos facultativos de agricultura, tú no puedes salir de agricultura porque no hay puestos de agricultura fuera de agricultura. Entonces, esta es una gran ventaja. Puedes moverte donde quieras. ¿Te gusta agricultura? Puedes dar subvenciones de agricultura. ¿Te gustan servicios sociales? Te puedes ir a igualdad. ¿Vale? Luego, centros de trabajo. Como hemos dicho, son cuerpos generales prácticamente en cualquier departamento de la administración, en cualquiera de las consejerías. La mayor parte de los puestos están en Sevilla, porque en Sevilla están delegaciones territoriales, como en cualquier provincia, pero además las consejerías con sus servicios centrales. Entonces, de cara a dónde puedo trabajar, pues vas a poder trabajar en cualquier provincia y prácticamente en cualquier consejería. Esa es la ventaja que tenemos como cuerpos generales. ¿Vale? Aquí en agencias, las agencias son entes que tienen su propia personalidad jurídica, pero que dependen de la administración, que se especializan en áreas. SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, Atrian en la agencia tributaria, el SAS, Servicio Andaluz de Salud. Entonces, prácticamente podemos tocar cualquier área de la administración y en cualquier provincia. Una cosa que se pregunta mucho, ¿cuánto gana un A1 en la Junta de Andalucía? Un A1 nivel 22, que es el nivel base, entra aproximadamente, porque puede variar un poco dependiendo del puesto, vale unos 34.700 brutos, sin tener en cuenta la productividad. Está pendiente de que se modifiquen los complementos de los funcionarios, pero más o menos ronda por ahí. Pues tendríamos 34.700 euros brutos de entrada, más la productividad, más los trienios que se vayan acumulando. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en poco tiempo, uno a uno, puede alcanzar un nivel de departamento, que suelen ser niveles 25. Estamos hablando de pueden ser 4, 5 o 6 años, O menos en ocasiones. o menos, depende un poco ya de la convocatoria, y te puedes plantar en 46.700 brutos. No está mal comparado con el nivel de salario que hay, ¿no? en el mundo privado, podríamos decir. Hacemos referencia también a la 2, después lo comentaremos, porque el que prepara el A1 prepara el A2. El A2, un cuerpo general como el A1, lo que pasa es que tiene un temario reducido. La retribución es ligeramente inferior, tampoco varía mucho. En cualquier caso, si os vais a preparar el A1, vais a presentar también al A2. Si por una casualidad apruebas el A2, es muy fácil pasar al A1. Por promoción interna es mucho más fácil que por libre. Entonces, nosotros siempre vamos a tener las dos balas, el A1 y el A2. ¿Vale? Si te preparas el A2, la diferencia es que vas a tener temas que no vas a tener en el A1. Por eso nos preparamos para todo y tenemos dos balas. Por citar algunas de las ventajas que tiene ser funcionario, que son muchas, empiezas con 22 días de vacaciones y por antigüedad puedes acumular hasta 26. Pero además de esos días de vacaciones, tienes 6 días que se llaman asuntos propios, que os sonarán a lo mejor algunos. Son días de vacaciones, pero que tienen otro nombre. ¿Vale? Que también por antigüedad se amplía. Un funcionario con 30 años de experiencia tiene 26 días de antigüedad y aproximadamente unos 9 o 10 días de asuntos propios. Si vas sumando, tienes mes y medio de vacaciones. Sin contar, por ejemplo, bueno, los 2 días de teletrabajo, que es lo que se va a implantar. Todavía no se ha aprobado la norma, ahora mismo hay uno, pero se está negociando para tener 2 días de teletrabajo. Y además, en los permisos de paternidad y maternidad, por ya citar alguno más, hay 4 semanas adicionales al permiso de 19 semanas que se establece en la normativa básica. Con lo cual, a efectos de conciliación y eso, pues tiene muchísimas ventajas. También de cara a la jornada normal es de 8 a 3. Los puestos, por ejemplo, los puestos 25 tienen que hacer una tarde, pero si tú tienes personas a tu cargo, como menores o personas mayores, puedes hacer la jornada de 7:30 a 3:30, con lo cual tienes la tarde libre. ¿Vale? Entonces no solo es que el nivel retributivo esté bien, sino que hay muchos beneficios, ¿no? Y aquí hablamos del 22 al 30. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos centrado nosotros en el 25. El 25 es donde está el grueso de los puestos de la 1, ¿vale?
los 22 y 25. 23 y 24 hay pocos. A partir del 25 ya son puestos de libre designación. Son puestos que tiene que elegirte el órgano directivo del que depende. Que se puede, pero el 25 es casi seguro que por concurso lo vais a poder tener. ¿Vale? Vamos a ver un poquito del proceso selectivo. Lo primero del proceso selectivo es la oferta de empleo público. Cada año la Administración hace un cálculo de las bajas que ha tenido, de jubilaciones sobre todo, también de fallecimientos, para calcular los funcionarios que les va a hacer falta traer de fuera de la Administración para reponer las bajas. Pues fijaros que los números a partir de 100 para la 1 ya son buenas ofertas. Ahora mismo tenemos la del 2024-2025, se van a tramitar conjuntamente, son 250 plazas. Son números bastante buenos para la 1. ¿Qué queremos trasladaros? Fijaros, esto es noticia, esto salió, no sé si en el ABC. El 70% de la plantilla de la Junta de Andalucía tiene más de 50 años. Entre 2025 y 2030 se prevé que el 40% del personal de la Junta se jubile. Las juntas funcionarias hay unos 24 o 25.000. Si se jubila el 40%, claro, esos 25.000 no son funcionarios de la 1. Hay de otros cuerpos y también ahí metemos el personal del SAS, etcétera, ¿vale? De otros, pero es muchísimo, muchísimo, 40%. Así que estas ofertas se van a ir manteniendo por encima de las 100 plazas seguro, seguro. Entonces es buena opción ahora para estudiar, porque vamos a tener ofertas y vamos a tener muchas plazas. El proceso selectivo comienza con la publicación de la oferta de empleo. La oferta de empleo lo único que nos va a decir, como he dicho antes, el número de plazas que va a haber. O sea, tenemos que hacerle un seguimiento anual a ver qué se va convocando cada año, ¿vale? Que se va publicando como oferta de empleo público. Pero ahí todavía tú no sabes cuándo te vas a examinar. Tenemos que esperar a la publicación de la convocatoria. La resolución de publicación de la convocatoria es lo que nos va a marcar las normas que nos vamos a regir para el proceso selectivo. Para empezar diciendo, pues la comisión, que es importante saber quién forma parte de la comisión. Puede haber un interventor, ya sabes que te va a meter probablemente derecho presupuestario, casi seguro. Si hay un jefe de personal, sabes que muy probablemente vaya a haber muchas preguntas de función pública, porque son especialistas en eso. Y nos va a decir en la convocatoria los tipos de exámenes. Nos va a decir la fecha en la que van a hacer. Em, el tipo test, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Y también nos va a marcar la fecha en la que tenemos que presentar las solicitudes, cómo podemos corregir los errores a través de la presentación de alegaciones y nos llega una vez que presentamos las alegaciones a la solicitud, nos marca el primer examen. Es igual, la fecha del primer examen, se realiza el examen, se publican las notas provisionales, hay un plazo de alegaciones si no está de acuerdo con las notas, y así hasta que llega finalmente ya pues, la lista final de aprobados, que también tiene su plazo de alegaciones. Vale, lo vamos a dejar porque tampoco nos interesa ahora centrarnos mucho en esto. Un vistazo rápido al temario. El temario del alumno, como hemos dicho, que es un cuerpo general, toca muchos palos. Tenemos constitucional, tenemos normas de la comunidad autónoma, vamos a ver las normas que regulan los órganos de la administración, los procedimientos propios de la Junta de Andalucía, de innovación y gestión pública, normas importantes, igualdad de género, sí, normas muy importantes. La igualdad de género es la base de la nueva ola, ¿no? De función de la administración de creación normativa. Entonces, derecho civil, derecho administrativo, básicamente lo que vamos a ver es cómo se regulan los órganos de la administración y cómo se realiza la actividad administrativa, es decir, cómo se regula el procedimiento administrativo de presentación de solicitudes, de los recursos administrativos, etc. Hacienda pública, aquí vamos a ver el régimen de los gastos y de los ingresos de la administración. Tema muy importante es cómo se hace el procedimiento de gasto público y de contratación, ¿vale? Que es una de las áreas en las que más dinero mueve la administración. Luego vamos a ver derecho laboral. ¿Por qué se ve derecho laboral si estamos hablando de la administración? Porque la administración, además de personal funcionario, tiene personal laboral. Entonces la uno, como puede ser gestor de personal,
En la gestión de personal vas a tener personal funcionario y personal laboral. Y luego vamos a ver función pública, que básicamente es las normas que regulan a los funcionarios, ¿vale? Tanto los procedimientos de selección de funcionarios como los derechos, el régimen disciplinario, la pérdida de la condición de funcionario, la jubilación, todo eso. El temario de la 2, como podéis apreciar en la parte de la derecha, es el temario de la 1 reducido. ¿Dónde se reduce más? Además de que no hay referencia a innovación y derechos civiles, derecho administrativo, hay mucho menos temas, porque hay una parte de derecho administrativo, que se llama derecho administrativo especial, que regula algunas de las competencias, ¿no? Agua, carretera, medio ambiente. Eso no se va a ver en el A2. Por eso, si no estudiamos el A1, tenemos el A2. Bien, sobre los exámenes, que lo había citado antes un poco. Hasta el momento, el procedimiento que tenemos es que se van a realizar dos exámenes. Un primer examen tipo test y luego un examen de desarrollo. El examen tipo test se divide en dos partes. Preguntas teóricas y preguntas tipo test. En total son 120 puntos. De práctica. ¿El qué? Lo que has dicho, teórica y tipo test. Teórica y práctica. Teórica y práctica, perdón. Son 120 puntos que se reparten. Para la primera parte son 90 puntos. Son 75 preguntas y 4 preguntas de reserva. Las preguntas de reserva se utilizan en el caso de que haya alguna de las preguntas que esté mal formulada y haya que eliminarlas, ¿vale? Entonces, te van a valorar 75 preguntas con 90 puntos, ¿vale? Y luego el caso práctico, que son 25 preguntas con 3 de reserva. Y eso se va a valorar con 30 puntos. Lo que se hace es una regla de 3. ¿Qué es importante saber? Tanto en la parte teórica como en la parte práctica, cada fallo te va a restar un tercio. La no contestada no te resta. Entonces, claro, restándote un tercio, teniendo en cuenta que te dan 4 alternativas, te están penalizando mucho las mal contestadas. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de test? Pues buscar a la gente que sabe, no la gente que busca cábalas de, bueno, si contesto tantas, vale. Cada parte tiene un número mínimo que tienes que superar para poder pasar a la siguiente fase, que es la de desarrollo. Para la parte teórica son 36 puntos de esos 90 y para la parte práctica 12 de los 30 puntos. Superadas ambas partes, no se puede compensar una con otra, se pasaría al segundo examen. El segundo examen es el que más miedo le tiene la gente, porque es el desarrollo. El desarrollo consiste en que te dan un plazo que son hora y media, ¿no? 90 minutos. Son 90 minutos, se sacan 2 temas al azar de las 100 temas y tienes que escribir. Hora y media para escribir el desarrollo del tema. Lo que te dan es el epígrafe del tema. ¿Qué es lo que pasa? Que después lo tienes que leer delante del tribunal. Y eso hay mucha gente que le da miedo, pero no tiene que dar ningún miedo, el desarrollo. De verdad, hay mucha gente que dice, "Uf, yo es que prefiero hacer el examen de administrativo del grupo C, porque a mí lo del desarrollo, pues no. ¿Por qué? Porque en el examen de la 1 puede haber, por poner una cifra que no sé exactamente qué, una plaza por cada 6 opositores. En el C1 puede haber una plaza por cada 15 o 20 opositores. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene licenciatura, todo el mundo tiene grado universitario. El que va al C1 va porque no puede ir a la 1. En el C1 te vas a encontrar a todos los que se presentan a la 1, porque el temario es muy parecido, a todos los que se presentan para la 2 y a los que se están presentando al C1. Con lo cual, estúdiate la 1 y te presentas a todos, ¿vale? Y no le tenemos que tener miedo al desarrollo, porque leer lo que has escrito son 15 minutos de un poco de tensión y ya está. Bueno, ni 15 minutos, ¿cuánto tardaste 12, tú? 10, 12 minutos, yo creo. Vamos, además, en general, yo sé que se le tiene mucho miedo en todos los que hemos opositado porque se pone muchas veces en comparación con los exámenes orales de muchas oposiciones, pero a ver, la diferencia es abismal. Es decir, la tranquilidad que tiene al exponerlo por escrito, al final un examen que se parece mucho más a un examen de la carrera, verdad que es un examen más exigente, sobre todo porque tienes una base de 100 temas que tienes que conocer, pero bueno, también hay que tener en cuenta que te sortean dos, que siempre te da la opción de, bueno, descarta uno, pues tiene que el opositor que lleva el temario bien preparado suele ser mala suerte que justo le salgan dos que son de los que peor lleva.
y luego el leerlo es una lectura con el papel delante y sin preguntas del tribunal. Es decir, que yo sé que hay gente que tiene un poco de miedo escénico, pero nadie que haya hecho un buen examen escrito lo ha suspendido por leerlo más delante del tribunal, al menos que nosotros sepamos. Entonces, en general, es verdad que es una prueba que va más allá de un tipo de test, porque al final hay que discriminar entre un cuerpo superior de la administración, pero sí, ahora comentaremos la mecánica de estudio, ¿no? Pero quien lleva el desarrollo de forma más o menos acompasada con la preparación del tipo test, normalmente no suele tener luego un grave problema. Luego, aparte, lo que decía José María de 6 por cada plaza, pero es que luego, ¿cuántos llegan al desarrollo? Que en el desarrollo muchas veces nos encontramos que ni siquiera hay 2 personas por cada plaza. Es decir, muchísima gente no tiene nivel mínimo, no pasa el primer ejercicio y al final siempre se dice lo mismo. Si en el desarrollo no metes la pata y eres capaz de exponer un tema, muchas veces no te va a hacer falta la brillantez con un 5. Puede que en la mayoría de casos, un 5 o un 6, se ha podido sacar una plaza porque realmente ya no quedaban tantos opositores que han llevado ese ejercicio. En algún caso ha habido menos aprobados que plazas. Claro, en algunos casos ni Claro siquiera se que han el cubierto. filtro no Porque es el el 5 desarrollo, el filtro es el test. ahí El es test es donde donde se hace cae. el mayor filtro, ¿vale? Entonces, como decía José Gabriel, si tú ya has pasado el test, significa que ya tienes conocimiento. Nosotros vamos a preparar el desarrollo desde el principio. Entre un examen y otro no te da tiempo a preparar el desarrollo. Eso es imposible, tienes que trabajar de antes. Entonces nosotros lo vamos a ir llevando de la mano una cosa con otra. Así que no le tengáis miedo al desarrollo. Ni José Gabriel, ni Fernando, ni yo no hemos muerto en el desarrollo. Aquí estamos, ¿vale? Bien, una cosa importante también es la posibilidad de la interinidad, ¿vale? Cuando se rellena la solicitud para participar en el proceso selectivo, tú tienes que marcar que quieres que te, te incluyan en la bolsa de interino. Tienes que marcar las provincias en las que quieres que te llamen. Eso es muy importante, marcar la provincia. Hay gente que pone todas las provincias y luego dice, no, es que Almería no me quería ir. Haberlo puesto antes, porque Función Pública da poca oportunidad de modificar eso. ¿Y qué pasa si apruebas, por ejemplo, el primer examen y caes en el desarrollo? Tienes la posibilidad de que te llamen. ¿Vale? Pasando el primer examen ya tienes posibilidad de que te llamen. Puede tardar un tiempo, pero tienes posibilidad de que te llamen. Y no es lo mismo estar estudiando sin hacer nada que estar estudiando y que te llamen de interino y ya estás 30.000 euros brutos. Yo la verdad es que marcaría lo de interino. Vamos a contar un poco cuál es el desarrollo que nosotros seguimos del curso, ¿no? Cuáles son tanto las clases, qué planificación seguimos. Nosotros este va a ser con esta metodología, aunque José María lleva mucho más tiempo preparando el tercer curso, en el que ya nos apoyamos en este formato híbrido, ¿no? Presencial y online, con una herramienta, una plataforma. Bueno, vamos a contar un poco las nociones principales. En cuanto a las clases, nosotros comenzamos cada curso en septiembre, en la segunda quincena, este año sería el 23 de septiembre, y siempre trabajamos con 4 clases al mes de 4 horas. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros somos 3 profesores y nos rotamos de forma que dividimos esa tarde de clase, ese miércoles. Primero de 5 a 7 tenéis clase con un profesor y de 7 a 9 con el otro. Por lo tanto, siempre un profesor descansa, ¿no? Siempre vaya a tener 2 de los 3 profesores, entre nosotros vamos rotando. Lo hacemos presencial aquí en la sede de GAEFIC, pero toda clase se emite de manera online a través de la plataforma, también para los alumnos que están apuntados en la forma presencial. Asimismo, si no se puede asistir en directo a la clase, ya sea de una modalidad u otra, todas las clases se quedan subidas de forma íntegra en la plataforma para que las podáis ver en cualquier momento del curso. ¿Cuál es el enfoque que nosotros seguimos? Pues el enfoque que normalmente se sigue en estas oposiciones es que nosotros aprovechamos la clase para explicar los temas, nosotros explicamos todo el temario, evidentemente hay partes, porque lo que decía José María, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de gestión o de innovación, o pasa también con algunos temas más específicos que requieren menos explicación y otras nos llevan varias clases porque son materias que tienen mucho más desarrollo. Nosotros explicamos un tema y en la clase siguiente normalmente lo comenzamos con un tipo test de ese tema. Por tanto, digamos que siempre acompasamos en toda clase una parte de evaluar al alumno mediante tipo test y por otro lado, pues con la explicación del tema y con aclaraciones sobre aspectos más importantes. Al final, este es un temario donde tenemos temas muy extensos y otros temas mucho más breves. Tenemos temas que tienden a caer mucho en oposiciones y otros que rara vez caen. Entonces, siempre es muy importante estar atento a las clases y no solo al temario. Sé que siempre es una tentación. Decía, me da pereza, no asisto a clase, luego no lo veo, yo ya veo el tipo te lo hago por mi cuenta. Pero muchas veces aprovechamos las clases para comentar detalles
que si no estás con el profesor y con la preparación te los vas perdiendo y muchas veces no es solo el que más estudia, sino el que estudia de forma más inteligente. Asimismo, como esta es una posición donde tenemos un tipo de test con un enfoque teórico y un enfoque práctico y luego un desarrollo, pues nosotros a esa parte, digamos, más teórica, clásica de preguntas tipo test, le aunamos pues la parte práctica, que ponemos aquí una vez dominada la teoría. Cada profesor tiene su mecánica. Somos 3 profesores, evidentemente trabajamos en conjunto, pero cada uno, pues, tanto por las materias que tenemos como por nuestro propio estilo académico, pues tenemos una forma u otra. Pero lo normal es que una vez se van cerrando bloques, pues se aprovecha también para hacer supuestos prácticos de ese bloque para ir preparando esa parte. Así, así como decía, de casos prácticos y los simulacros de los ejercicios. Hacemos no solo simulacros de la parte teórica, que al final, clase a clase, haciendo tipo test son micro simulacros, luego acumulamos más preguntas, sino también el simulacro de desarrollo. Cuando estemos empezando, pues lo mismo hacemos un simulacro sorteando un tema de 3 o de 4, es decir, prepararemos muy poquito. Conforme la preparación va avanzando, pues nos vamos atreviendo con más temas. Siempre adaptándonos, yo siempre se lo digo a los alumnos. El alumno que por lo que sea va un poquito por detrás, pues no se agobia uno, se prepara unos pocos menos, sortea sobre eso, pero lo importante es que nos vayamos acostumbrando a hacer el desarrollo, porque sí que es verdad que normalmente en esta posición, incluso por los puntos, porque si habéis visto con José María, el primer examen da muchos más puntos y además el primero muchas veces se cae en el error de no hacer, de no simularte en el desarrollo, confiarte para el final, entonces nosotros os vamos enfocando ahí para que desde el primer momento pues también el desarrollo lo tengamos lo más avanzado posible. En cuanto a la planificación y metodología, pues como decía anteriormente, explicamos los 100 temas con diferentes grados de intensidad y diferentes extensiones, porque cada tema y cada bloque tiene sus particularidades. Estimamos que una vuelta completa al temario se da en unos 15 meses. Por supuesto, esto siempre puede estar afectado por diferentes circunstancias. La primera, pues el nivel del propio curso y demás, pero digamos, del método que nosotros estamos trabajando, rondamos ese tiempo. Hacemos sistema de evaluación continua con test simulacros que nos sirven también para recibir el feedback y para ver un poco cómo vais. En los simulacros en clase cada ejercicio que comentaba antes. Y trabajamos siempre, digamos, con grupo inicial, grupo avanzado. Aquí lo que estamos hablando es que, bueno, tenemos grupos que comenzaron en 2024, en 2025, ahora este grupo que comenzará en 2026. Pero nosotros lo importante, lo que decía Fernando al inicio, es no abandonar al alumno, acompañar al alumno hasta el examen y luego adaptarse a su situación. Es decir, nosotros vamos preparando pensando en las convocatorias, pensando en los exámenes y en los alumnos que pasan el primer ejercicio los pasamos a un grupo específico que puede ser resultado de fusión de varios grupos que se enfoca completamente en el desarrollo hasta que llega al desarrollo. Otros alumnos, porque lleven menos tiempo, porque no superen, pues continúan con explicación del temario, ya también lo que comentaba, ¿no? Pues tenemos diferentes grupos, se van o no fusionando, pues dependiendo de las convocatorias, de los alumnos que pueden entrar y de los alumnos que pueden salir. Todo este contenido, ¿no? que nosotros damos, porque evidentemente esos 100 temas, pues tenéis los apuntes de esos 100 temas que os vamos desbloqueando conforme la preparación avanza, tenéis esos tipos test, tenéis esos resúmenes para desarrollo, pues lo tenemos en una plataforma, como decía, el temario completo con sus actualizaciones, los temas resumidos que actualmente se ofrecen en torno a 2/3 del temario con formato resumido y parte del temario que hay que resumir, otras que se ofrecen los tipos de diferentes temas, supuestos prácticos, las clases que os comentaba anteriormente, otro tipo de materiales o de esquemas que creamos los profesores y que consideramos que os pueden ayudar, los simulacros, también normativas, y siempre un foro de dudas y notificaciones, un poco lo importante para que haya una relación continua, tanto los alumnos que venís presencialmente, pues no tenéis la facilidad que nos tenéis a los profesores aquí, pero bueno, siempre nos tenéis para una consulta a través de la herramienta, que la herramienta aquí para que la veáis, pues un poco muy típica de las que se usan en la universidad, tipo Moodle y demás, una herramienta muy accesible y muy sencilla, pero para los alumnos que están online, pues siempre a través de el buzón de mensajes y de notificaciones, pues es la forma más rápida de comunicarse con los profesores, tanto para dudas, consultas, recomendaciones o cualquier otra circunstancia que vosotros necesitéis en cada momento. Y luego esta es una diapositiva, estábamos hablando antes los profesores, una diapositiva más filosófica, ¿no? Un poco de el enfoque, ¿no? El enfoque del opositor, porque bueno, al final sabemos, esto sí me pasa en cualquier grupo de oposiciones, que cada persona es un mundo, o sea, se llega a una oposición por diferentes caminos, estaréis los que acabáis de terminar la carrera, los que queréis reclasificaros profesionalmente, los que venís a opositar en otro cuerpo, los que ya sois funcionarios, no sé qué. En cada convocatoria pues te encuentras con diferentes
perfiles. Pero yo creo que lo importante de una posición como esta, porque es una posición que estamos hablando de un cuerpo superior y que al final evidentemente tiene un nivel de exigencia que es alto, aunque yo siempre le digo a todo el mundo que es una posición que es superable, que es una posición que es accesible a diferentes perfiles que son muy interesantes. Es como decir, pues tener compromisos, ¿no? Es decir, al final, sabemos, no es lo mismo que compatibiliza trabajo con el que dedica todo el día, puede dedicar todo el día a opositar, pero lo importante es hacerse opositor, ¿no? Interiorizar la rutina, ir conociéndose a uno mismo, dejarse aconsejar por los profesores también e intentar pues buscar un compromiso pues semanal, mensual, anual, pues como decía, ¿no? Pues nosotros la organización que entendemos siempre de trabajo, por ejemplo, lo que yo les recomiendo a los alumnos, si estamos viendo una materia nueva, pues en esa semana evidentemente tú tienes que preparar el tipo test, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, pero no puedes dejar de lado la teoría pensando en el desarrollo. Yo siempre digo a mis alumnos, yo soy un gran defensor de que el alumno haga su resumen para el desarrollo. Nosotros podemos tener un tema que pueda tener 25 páginas, que pueda tener 15, 18 o 30 o 40, es decir, hay temas de diferentes extensiones, pero cuando nos enfrentamos a un desarrollo nos enfrentamos a 90 minutos en los que tenemos que escribir. Se habla normalmente de las 2.500 palabras, de las 8 o 10 carillas de desarrollo. Pues por eso es importante que uno interiorice y sea capaz del tema, de los materiales que le damos, de, por supuesto, también la normativa, ser capaz de tener interiorizado su propio desarrollo, porque facilita enormemente llegar al desarrollo teniendo no solo el estudio, sino un tema que uno sienta como suyo. Es mucho más fácil ser capaz de desarrollar un tema en el examen si lo tiene interiorizado completamente como algo suyo y no como algo que le viene de fuera. Luego, esos compromisos mensuales, ¿no? Ya depende también del ritmo que cada uno lleve y también de la recomendación y del momento y la fase de oposición en la que estemos, ¿no? Y entender pues esa vuelta al temario que cuando se alcanza el año, los 15 meses, bueno, yo por ejemplo con mis alumnos del año pasado, aunque el temario más o menos lo vayamos a acabar en 15 meses, un poquito menos, pues hay parte del temario que metemos repasos, ¿no? Por su importancia, nos adaptamos siempre a las convocatorias. Es decir, al final, dependiendo de dónde esté, de cuándo vaya a ser una convocatoria, pues los tiempos se adaptan, siempre buscando que podáis tener la mejor preparación. Y bueno, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Que 2/3 de los simulacros, de los desarrollos los tenéis resumidos. Y ya dejo paso a Fernando Estupendo. a la parte administrativa. Bueno, antes de abrir el turno de dudas, estos administrativos rápidos, ¿vale? Cuando hemos visto que el curso empieza miércoles 23 de septiembre, ¿vale? Las inscripciones las abrimos a partir de mañana. Para inscribiros, mañana os enviaremos un correo con la presentación de la charla, con la grabación para los que no hayan podido asistir. Y a los asistentes proporcionaremos un código promocional para que os podáis ahorrar la matrícula, ¿vale? Y sobre ese correo, pues nos podréis expresar vuestra intención de quereros matricular o no. A los que respondáis afirmativamente, os mandaremos unas instrucciones que básicamente es complementar un formulario con vuestros datos y abonar la matrícula y la media mensualidad de septiembre, ¿vale? ¿Cómo trabajamos el tema de las mensualidades? ¿Cuál es la política de pago de la academia? Bueno, son mensualidades sin permanencia, ¿vale? Conocemos por estos años ya de experiencia que en la vida personal y profesional de los opositores pues pueden aparecer circunstancias que a veces os hagan pausar unos meses o incluso abandonar la oposición, ¿vale? Por eso tú mes a mes vas renovando tu suscripción, digamos, al curso con anterioridad a que dé comienzo el siguiente mes de clase. Como ha comentado antes José Gabriel, trabajamos presencial y online en directo, ¿vale? Aquí tenéis los precios, 130 y 120, es muy poquita la diferencia, pero bueno, por hacer una discriminación. Os dejamos aquí también los datos de contacto y atención a los alumnos. El fijo es verdad que funciona cuando estamos abiertos aquí, que solamente es por las tardes, pero bueno, correo y teléfono móvil solemos responder con cierta agilidad. Con esto ya abrimos el turno de dudas. Agradeceros vuestra atención. Vamos a empezar resolviendo las dudas de los asistentes presenciales y después continuamos en orden con los que estáis en casa, ¿vale? Los que estáis en casa podéis levantar la mano desde la aplicación y ya tanto por chat o por micrófono podéis plantearla, ¿vale? ¿Aquí alguien? Me comentó que era aproximadamente. Vale, que escucho bien en casa, ¿vale? Sí, buenas tardes. La ratio se comentó que aproximadamente era 6-1.
6 personas que se presentan frente a una plaza. Eso era un cálculo. En la última, ¿cuántos se presentaron? En la última, en el tablo de memoria, ¿vale? En el 1200 era más bajita, no llegaba a 5, y en el 1100 no llegaba, creo que estaba entre 8 y 9. Ratio un poquito de plaza. Ya lo que ha contado después. Depende también Claro. de la convocatoria. Claro. Pero luego, Cuando se celebra el examen, la administración publica un listado de asistencia y te dice, además te lo clasifica por hombres, mujeres y por las solicitudes que había y los que realmente se han presentado. Y de ahí sacamos esos datos. Yo le estoy hablando de los datos de la convocatoria de la oferta 2022-2023. sí. Luego hay que tener en cuenta, yo siempre digo respecto a la ratio, que, vamos, pasará en otras oposiciones, pasa mucho en las oposiciones, pero yo no le doy tanta importancia. Yo siempre opino que de los que se presentan, mínimo hay que quitar un 30 o un 40%, porque hay mucha gente que se presenta a las 11, a las 12, a cuerpos de técnicos de administración local y echa también la instancia y se llega a presentar. Entonces luego realmente muchas veces es más, te señala un poco más la dificultad o no, o el camino, cuántos pasan al desarrollo y ver que en muchas ocasiones prácticamente han pasado el número de plazas que había un poco más que otra cosa. Es decir, que es verdad que depende de la convocatoria, cambia mucho. Ahora es que hay muchas plazas. Yo, por ejemplo, cuando me presenté éramos 90 plazas, ahora estamos 200 y pico. Eso ha cambiado mucho, ha mejorado mucho los ratios. En aquella época el ratio era mucho peor. Pero igualmente el número de gente que está preparada específicamente para la exposición luego no es tan alto, sorprende. Vale, tenía una duda. Esta charla es de administrativos generales. ¿Tenéis pensado hacer otro, no sé si se ha hecho de financiera? No, de administrador de gestión financiera no vamos a hacer charla este curso. La hicimos el año pasado, la tienes en la web. Si no, si quieres mañana, nos dejas un correo y te enviamos la grabación, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más por aquí por clase? ¿No? De acuerdo. Pues empezamos. Eso surge después de que algún compañero pregunte algo, por supuesto, nos interrumpí. Empezamos resolviendo las dudas de casa. Pregunta Julián. Buenas, ¿sabéis cómo está el porcentaje de interinidades de este cuerpo? Mañana se reúne Gobierno de Autonomías ante la presión de Europa para aprobar las medidas que ayuden a reducirla. Y claro, siempre hay miedo de que al estabilizarse muchas plazas o por el esfuerzo presupuestario de ellos se reduzcan las plazas ofertadas en turno libre. Sí, mira, una cosa. Cuando se estabilizan plazas de funcionarios interinos, se estabilizan las plazas que están ocupando los interinos. No se detraen de la oferta normal. Entonces, no quiere decir que se van a estabilizar 40 plazas interinos, se quitan 40 plazas de la oferta. No, la oferta de empleo público es por las bajas. Y la estabilización es se estabilizan las plazas que están ocupando los interinos. Entonces, los 40 interinos, por decir una cifra, ¿no?, que a lo mejor se ven afectados, salen esas 40 plazas que están ocupando esos 40 interinos. La idea es hacer un procedimiento que lo puedan ocupar ellos. Por eso los procedimientos de estabilización tienen concurso. Incluso se ha hecho alguna estabilización solo de concurso, que no había examen. Entonces, no tengáis miedo de que vayan a recortar plazas, porque las plazas que salen en la oferta son bajas de jubilaciones, fallecimiento o alguno que haya renunciado. ¿Vale? En algunos casos hay gente que renuncia porque a lo mejor tiene plaza en otro sitio. No suele ocurrir, pero también. ¿Vale? Alba, has levantado la mano. ¿Quieres plantear tu pregunta? Buenas, ¿se me oye? Sí. Mira, yo es que tenía alguna duda porque estoy un poco indecisa con respecto a la oposición de administrador general y la de financiero. Y aunque ya he estado leyendo lo que es el informativo de cada una, sí me gustaría saber si a nivel de dificultad es realmente similar, pero sí que cambia el temario, porque obviamente la financiera pues tiene tributario, presupuestario y, todo, y más enfocado a lo económico, y también si a nivel salarial las dos
oposiciones tienen el mismo salario? Vale, bueno, intento contestarte y ahora que José María te amplíe porque estudió también el 1200. Vale. El nivel de la posición es exactamente el mismo, son dos cuerpos superiores, dos cuerpos a uno, y el desarrollo de los ejercicios que ha explicado José María, el tipo test teórico más el tipo test práctico y después el desarrollo de un tema escrito, son exactamente iguales los exámenes. Y el nivel en el que entras también es el nivel 22, el salario es el mismo y o sea, son cuerpos muy similares. Cambia, como has comentado, el temario, porque las funciones que desempeñan en la administración son diferentes, y también cambia que el cuerpo 1100 abarca más consejería y el 1200 abarca menos funciones dentro de la administración. Y ya te cedo la palabra. Sí, los dos son del mismo cuerpo, Cuerpo Superior de Administradores, son especialidades distintas. El A12 es verdad que cierra un poquito más, pero también tienes posibilidad de estar en cualquier consejería, porque los servicios centrales, SGT, donde están los servicios de presupuesto, de contratación, eso lo hay en todas las consejerías. Pero está un poquito más cerrado, sí, está más centrado en gestión económica, hacienda pública, patrimonio, contratación, ¿se me escapa algo? Intervención y ingresos, sí, Tributario. tributarios, sí. En la agencia donde más hay son Adrián está lleno de A12. en la Atrian, por ejemplo, hay muchos A12. La Atrian y los servicios Y periféricos la que gestionan dificultad ingresos. que solemos comentar es que el A12, gracias, el A12 tiene más dificultad técnica, se puede decir, pues tiene liquidación de impuestos, los tributos cedidos y demás. Y el A11, la gran dificultad que tiene es la amplitud del temario. No es técnicamente, desde un punto de vista técnico, tan exigente, pero sí es cierto que vamos a tocar mucha más normativa en general. ¿Vale? Esa sería, por hacernos una idea, las diferencias desde un punto de vista de dificultad entre uno y otro. ¿Vale? Sí, depende mucho de la persona al final. Yo creo que si es una persona un enfoque más jurídico o un enfoque más de estudio teórico, normalmente el A11 le va a resultar más asequible. El A12, pues por ejemplo, que tengamos unos estudios muy enfocados a la parte financiera, por ejemplo, pues a priori tiene algo ganado. Luego en cuanto a Contabilidad también. contabilidad, por Contabilidad ejemplo, privada y contabilidad pública. que le guste. Claro, Matemáticas financieras, economía, entonces el lado C tira más para contabilidad y economía y el A11 tira más para derecho, podríamos decir, o ¿cómo se llama la carrera? La de política, ¿no? sí, bueno, políticas, ciencias jurídicas, pero bueno, digamos que sí, cualquier carrera de ciencias sociales normalmente encaja un poco mejor con el A11. Vale, muchas gracias. A ti, Alba. Pregunta Gisela si hay convocatorias del 1200 y del 1100 todos los años. Bueno, como ha explicado José María, lo que hay todos los años es una oferta de empleo público, ¿no? Donde que se publican hojas y que dice el número de plazas que la administración necesita cubrir. Lo que históricamente o estos últimos años, estas últimas convocatorias estamos viendo, que se unifiquen dos ofertas y se convoquen 2017-2018, en la que aprobó José Gabriel, después llegó el famoso COVID y en vez de dos fueron tres, 2019, 2020 y 2021 convocadas de manera unificada. La última, que ha sido la del 22 y 23, y ahora, como hemos visto, está la oferta del 24 y el 25 publicadas en Boja, pendientes de convocar a partir de septiembre, según han dicho en la última mesa sectorial. ¿Qué está pasando ahora también? ¿Qué es nuevo de la última convocatoria? Que separan el examen de la 1, el primer examen de la 1 y el primer examen de la 2, unos 6, 7 meses fue la última convocatoria. Antiguamente, lo habéis vivido vosotros, en un sábado y un domingo y al siguiente sábado y domingo eran los exámenes del A1 1200 a 1 1100, A2 1200 a 2100. ¿Qué pasaba? Que había opositores que se presentaban en esos cuatro exámenes y había opositores que conseguían aprobar 4, 3 o 2 cuerpos. Lo que se resumía en que cogían todas esas plazas y había plazas que se quedaban sin cubrir. ¿Vale? Entonces, a raíz de eso, creo que puede ser uno de los motivos, han separado esos exámenes. Entonces, en el 2024 fue el primer examen de la 1. En el 2025, el 24 de mayo de 2025, fue el primer examen de la 2
Ahora en 2026, sobre noviembre, podemos esperar el primer examen de la 1. Quizá el examen siguiente de la 2 sea en el 2027. Entonces lo que puede empezar a suceder o ha sucedido en esta última convocatoria es que todos los años tenéis la posibilidad de examinaros de la 1, de la 2, de la 1 y de la 2. Hasta el momento, aunque Función Pública ha reducido la cantidad de ejercicios, antes eran 3, ahora hemos visto que son 2. Antes se redactaban 2 temas, ahora se redacta uno. El caso práctico era escrito, ahora es tipo test. Todo eso agiliza la corrección, los plazos de alegaciones y demás. Aunque se ha ido agilizando, todavía no son capaces de ofertar y convocar todos los años, pero vemos que todos los años os podéis examinar. Una cosa buena de lo que has comentado, Fernando, es que no se pierden plazas. Como él estaba comentando, las plazas, la gente que ocupaba, que ganaba plaza en el A1 y en el A2 estaba dejando de que se dotasen por otras personas las plazas del A2. Esas plazas ahora mismo, las ofertas sí son reales. Antes, a lo mejor teníamos entre los dos cuerpos, vamos a decir, 150 plazas, y de esas 150 plazas, 90 se cubrían por la misma persona. Entonces quedaban plazas sin cubrir. Ahora realmente hay más plazas. Lo que ocurre. Eso porque no sé si lo había entendido. Pongo el ejemplo que me pasó a mí. Yo me examiné de la 1 por la mañana y de la 2 por la tarde y aprobé los 2 exámenes. ¿Vale? Entonces, pues pasé al siguiente. Aprobé el A1 y el A2, que fueron el mismo día. Y en el tercer examen volví a aprobar el A1 y el A2. Me llamaron de la 1. Entonces yo tomé posesión de la 1. De la 2, como ya tenía el A1, digo, el A2 no lo voy a ocupar y rechacé la plaza. ¿Qué es lo que ocurre? Si todavía no se hubiera resuelto el A1, hubiera salido el A2. Yo tomo posesión en el A2. Yo no sé qué nota voy a tener en el A1 si voy a sacar plaza. Entonces yo tomo posesión en el A2. Cuando llega el A1, tomo posesión en el A1 y me queda una excedencia en el A2 porque he tomado posesión en otro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final yo estoy ocupando el A1 y el A2, lo dejo vacío. Esa plaza no va para otro. Si yo rechazo, porque tomo primero posesión en el A1 y rechazo el A2, en el A2 puede ir otra persona de la lista. Por eso decimos que antes se perdían plazas, porque salían todos los cuerpos a la vez. Claro, ahora no pasa eso. Ahora se resuelve el A1 y ya la gente pierde el interés por el A2 y no se mantiene en el proceso. Y con el FEPA Se ocupa por gente nueva, ¿vale? Con lo cual hay más plazas. La oferta es real con respecto a las plazas personas que se resuelven. que al final entra más gente. Claro, lo interesante. A la administración tampoco le interesa que haya una persona que tome posesión entre el cuerpo y solo va a desempeñar uno, porque han pagado una persona por 3 jubilaciones. Ese es el problema también. Bueno, pregunta Julián. Si hubiese cambios en el proceso selectivo, ¿se prepararía también la nueva tipología de pruebas, test, competencias digitales, bueno, temas psicotécnicos, demás? No sé si queréis detallar un poco estas nuevas novedades de función pública. Bueno, Bueno, sí, eso es verdad que hay unos cuerpos pilotos que han introducido esos nuevos exámenes. Esta nueva orden a nosotros no nos va a afectar. Si llegara el momento, pues tendríamos que plantearlo, claro. Y lo que nosotros no damos clases por saber. Lo que estamos aquí es para que aprobéis los exámenes. No, Entonces, y en realidad no supone, el planteamiento no es de mayor dificultad. El planteamiento que están haciendo son unas pruebas psicotécnicas tipo test y un test de competencias digitales que simplemente determina si eres apto o no apto y que yo creo que es para discriminar que pudiera entrar alguien que poco más que no supiera utilizar un paquete Office. Entonces, en general yo creo que para opositores de A1-11 esta reforma... Yo creo que en cuerpos inferiores sí que puede servir para discriminar algunos perfiles, pero yo creo que alguien que se enfrenta a una 11 pues ya está, nosotros lo que se cambie nos adaptaremos a ello. Sí que es verdad que se está hablando luego del periodo de práctica, pero bueno, el periodo de práctica no hay ningún problema. De hecho, bueno, yo creo que mucho que nos ha pasado en nuestras convocatorias, que tardamos un poco más de la cuenta en tomar posesión, habríamos agradecido tener un periodo de práctica y estar practicando y percibiendo alguna retribución. Entonces, yo no creo que sea problema. Por resumir, son unas pruebas pilotos que está haciendo función pública pues, con el cuerpo de régimen jurídico, con estadística, también lo ha hecho con el de protección de o sea, riesgos laborales, perdón, prevención de riesgos laborales. No tenemos más noticias. De hecho, cada prueba en cada cuerpo ha sido diferente. No sabemos lo que se va a quedar. Si se queda el psicotécnico, que son competencias verbales, numéricas y de temas abstractos, pues nos ayudaremos a prepararlo. El curso de práctica es el curso de práctica
Idioma, que yo creo que todos los que habéis pasado por un grado universitario tenéis Y no, que acreditarlo. y no es un examen, es solo acreditación. Claro. Es decir, por ejemplo, el tema de idioma es acreditar un B1, es decir, no hace falta Y examinar. la acreditación de competencias digitales, con lo que comentaba José Gabriel. Cuestión muy sencilla. Pregunta Nerea. Disculpad, entonces quizá para los que empecemos desde cero ahora en septiembre, no vamos a llegar realmente preparados a estas primeras convocatorias, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Hombre, claro, al final, empezando en septiembre, si el primer examen es en noviembre, extremadamente optimista entender que en 2 meses se pueda dominar el temario. No, no es una expectativa realista, evidentemente. Nosotros sí que recomendamos siempre que presentarse, es decir, yo creo que al final el coste es muy reducido y además hay muchas exenciones y creo que hacer exámenes ayuda mucho para cuando luego uno ya se enfrenta bien preparado, da perspectiva, sirve para ver cosas. Sí que es verdad que es el A2, dependiendo de los plazos que lleven, pues sí que puede que ya lleve uno ya más preparación y eso puede implicar, no iba a decir tener más opciones, porque probablemente sea con pocos meses de preparación, pero sí que ya ir con un poco más de soltura. Pero sí, nosotros evidentemente con el grupo nuevo la expectativa de preparación es hacia el siguiente examen, ya digo, en condiciones normales. Nada, Nerea. Pregunta. Yo por matizar, de hecho, es bastante ideal, incluso si la Junta hiciese lo de los 2 años o un poquito menos, al final empezar en septiembre, tener un año para estructurar una primera vuelta completa, bien asentando temario y empezar un segundo curso con repasos, profundizar y ya una perspectiva de examen es un plazo de hecho bastante razonable para una uno. De hecho, yo creo que es el ideal en cuanto a planificación. Pregunta Gonzalo. Buenas tardes. ¿Se puede conseguir con facilidad destino en la provincia que quieres o generalmente los recién aprobados acaban en Sevilla? En general sí se suelen conseguir, vamos, yo en mi convocatoria pudimos, la mayoría de gente, salvo los que estaban muy al final, pudo más o menos elegir la provincia que quiso. Luego ya depende, yo por ejemplo soy de Córdoba y quise venirme a Sevilla, pero eso ya es decisión personal. Claro, bueno, ahora contamos si queréis un poco lo del concurso permanente abierto, como dentro de la administración, que hablaba antes José María, lo de saltar del nivel 22 al 25, pero para que os hagáis una idea, cuando termina ya el proceso selectivo, sale la lista de aprobados y el orden según la puntuación, después salen los destinos, ¿vale? ¿Qué consejería, qué puesto, tal? Y según el orden que hayas quedado, eliges antes o eliges después. Si caes, por ejemplo, vamos a poner que eres de Sevilla y te toca irte a Almería. Pues después tienes el concurso para, en 2 años, creo que es el mínimo, poder pedir un puesto que esté localizado en Sevilla y ya moverte pues bueno, por perdón, por todas las áreas o los centros operativos que ha comentado José María. Pero yo diría que casi el 90%, es decir, salvo el 10% último, casi todo, al menos en mi convocatoria, eligieron la provincia de Quito. Normalmente Función Pública suele mirar la provincia que ha marcado en la solicitud la persona para intentar sacar de forma equilibrada más o menos las mismas plazas. Pues claro, eso ya depende de las vacantes que haya, pero sí lo tiene en cuenta Función Pública cuando hace la oferta de vacantes, para que no se desplace la gente de su provincia. Y bueno, si no, 2 años sí puede intentar concursar. Pero concursar a puestos base no es. Puestos base de la 1 y el 22 no es difícil encontrar alguno. Mi servicio ahora recuerdo, había una chica de Granada que pidió Sevilla, porque quería estar en Sevilla, pero claro, su pareja encontró trabajo en Granada y tuvo que esperar al concurso. Y ahora en el segundo concurso se ha podido ir. Concurso, ahora creo que son 3 al año, ¿no? Antes era uno cada 3 años y ahora Sí, son 3 el al objetivo año. son 3 concursos al año. A ver, Ahora hay mucho más buen movimiento. Sí, de Una hecho vez yo, cumple los 2 años, ya tienes más opciones, sí, perdón. poniendo un poco en relación con lo que decía José María antes de la jubilación, esto ya en plan motivador y ya pasando a la fase en la que hemos aprobado, que es verdad que entre el concurso permanente, porque antes era que los concursos se atascaban, pero ahora realmente están sacando más de un concurso por año. Es verdad que cuando se saca plaza tienes que estar 2 años, y en 2 años tampoco es tanto. Pero las jubilaciones no solo es importante a nivel del número de plazas, es decir, tanto para conseguir puestos de nivel 25, si estamos hablando de estar en servicios centrales en Sevilla, es cierto que las provincias se tardan un poquito más, como para incluso acceder a puestos de libre designación que se pueden conseguir una vez tienes 3 años consolidados.
realmente yo, por ejemplo, en mi promoción entramos, ahora en julio vamos a hacer 4 años. Y yo, todos mis compañeros de promoción, ya todo el mundo tiene un nivel 25 o una libre designación. Es decir, que, y la mayoría a los 2 años o 2 años y un poquito, en cuanto salió un concurso, cogieron un 25. Ya depende de lo exigente que sea, porque diga, yo prefiero un puesto con menor retribución, pero me gusta más esta consejería u otra. Así que antes, verdad que a veces pasaba, que digo, cumplía los 2 años, pero tardaba un año y medio más en llegar al concurso. Pero ahora, como hay varios concursos al año, en realidad se mueven menos, pero más rápidamente. Entonces se mueven menos plazas, pero continuamente se están moviendo. Entonces sí que es verdad que esto ya un poco a nivel motivador, que una cosa son los puestos de entrada, pero luego en poco tiempo casi todo el mundo estamos ubicados bastante bien. Que eso, Sobre todo en Sevilla que hay, Sí. donde plaza. Claro, eso hay que decir. Evidentemente, fuera de Sevilla, yo no quiero mentir, en las delegaciones territoriales el movimiento es más lento, llega a un 25 se tarda más tiempo, los puestos de libre designación son menos, eso es evidente que es así. De hecho, muchos estamos en Sevilla porque, bueno, queremos hacer ahora mismo carrera y al final aquí es más sencillo. Pero bueno, que yo creo que eso el concurso ha ayudado, al menos yo lo que veo en mi promoción es que más o menos todo el mundo se ha podido colocar ya muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta más por casa? De momento parece que no. ¿Aquí en clase os ha surgido alguna inquietud? Te paso el micrófono, ¿vale? Hola, ¿qué diferencia de tiempo hay entre el primer examen y el segundo? Pues no sé si hubo como unos 2 meses pues la última vez, ¿no? Sí, 2 o 3 meses. entre 2 y 3 meses. Es verdad que antes tardaban un poco más, ahora Antes como tardaban más. ahora es más rápida la corrección, pero ahora los procesos selectivos son más rápidos. Antes el caso práctico era de desarrollo y corregir un desarrollo es más complicado que el tipo test, porque el tipo test, como es una plantilla, eso pasa por una máquina que hace un cribado inicial y luego se revisa manual por una empresa. Eso es muy rápido. Corregir un tipo test de 30 preguntas de práctico es muy rápido. Corregir 15 folios escritos a mano por, no sé, 400 personas, eso tardaba la comisión meses. Podían tardar 4 meses o por ahí. Sí, el proceso fue larguísimo. Por ejemplo, yo en mi proceso selectivo que era contra ejercicio teórico y por escrito se fue un año. Y ahora te están yendo los procesos, ¿cuánto? Desde el primero hasta el último, 4 meses, 3 meses y pico. Por hablarte, por ejemplo, de la convocatoria anterior, la de las ofertas 22-23. La 2, por ejemplo, que sí recuerdo las fechas exactas, fue el primero, el 24 de mayo. Es verdad que cogió el verano de por medio, que agosto es mes inhábil en la administración, y el segundo fue el 13 de septiembre, ¿vale? Y en el A1 fue el examen mediados de noviembre y el desarrollo fue a mediados de enero, ¿vale? Exactamente el segundo examen, ¿en qué consiste? O sea, es Imagínate. un caso práctico, ¿no? No, Eso son- práctico va en el primero con el tipo test. Vale. El primer día que te examina, en el primer examen tienes las 75 preguntas que son teóricas puras y un caso práctico que también son tipo test, pero en caso práctico, pues te ponen en una situación y luego te van haciendo preguntas sobre la situación. El segundo examen, que es el de desarrollo, tú imagínate que tienen una bola con los 100 temas y se sacan al azar dos. Y dicen, pues ha salido el 13 y el 25. Y del 13 al 25, por ejemplo, tú eliges cuál quieras hacer. Te dan 90 minutos para desarrollarlo con los epígrafes del tema. Por eso comentábamos en la fase inicial que hay que ir preparándolo desde el principio. No da tiempo. No da tiempo a preparar esos 100 temas. Entonces, por eso nosotros en nuestro método vamos preparando los escritos, ¿vale? Porque además también hay que tener cierta técnica. ¿Ese mismo examen oral es el que después se expone? Sí, bueno, El examen es escrito. Perdón, examen de desarrollo. El examen escrito no es una exposición como tal, es lo que dijo Fernando y José María. Es una lectura. Es una lectura. El examen tú lo redactas en papel calco, el tribunal se queda con la parte calcada y tú lees tu original. Y no te puedes salir de lo que has leído, En el de examen, lo que has escrito, perdón. cuando vas a leer, te dan un sobre cerrado donde tú habías metido tu examen. Y es con papel autocopiativo. Entonces, el original te lo quedas tú y la copia se lo queda al tribunal. Y tú te limitas a leer. Y ya está. Y no te pueden hacer preguntas, que es lo que dijo José No. Gabriel. No te pueden hacer preguntas. Ellos ya sacan sus conclusiones y te puntúan. Normalmente van puntuando por epígrafe
Y una regla clara es que no se puede quedar ningún epígrafe vacío, ¿vale? Aunque no todos los epígrafes suelen tener la misma puntuación, pero eso tampoco está preestablecido. Desde el ¿Vale? temario no hemos puesto nada, pero imaginaros, ¿no? Tema 1, la Constitución, antecedentes de la Constitución, estructura de la Constitución, defensa de la Constitución. Esos son los epígrafes, ¿no? Del tema 1, pues tú tienes que desarrollarlo. Tienes que hablar, ¿no? Reforma de la Constitución, pues tienes que hablar del título que habla de la reforma de la Constitución. Eso sí, los dos temas, o sea, la estructura de cada uno de los temas que salgan en el sorteo, los vaya a tener presente en todo momento, ¿vale? Que es una ayuda. ¿Qué ocurre? Que realmente en 90 minutos, con la extensión que tienen los temas, es muy difícil, como no lo lleves muy bien preparado, porque si no, al final vas perdiendo tiempo en hacer un esquema, en tal, y es tiempo que dejas de crear contenido para luego la lectura. Por eso tenemos que intentar ir preparándolo desde el principio. Sí, pero que tampoco le tengáis miedo en el sentido de decir, por una parte, es una parte que evidentemente es exigente y que requiere una preparación desde el inicio, pero yo comentaba antes de la carrera, sin llevar engaño, en el sentido de que esto no es una oposición donde se pida algo similar a un cante, si pensamos en las típicas oposiciones de judicatura. Es decir, nosotros tenemos unos temas que por su extensión, pues esto es un resumen del tema, donde uno tiene que ser, sobre todo si es un tema más jurídico, preciso jurídicamente, aportar artículos, pero que en donde se valora normalmente mucho la estructura, ser capaz de estructurar bien un tema, la expresión, porque luego tú lo vas a leer y te lo están corrigiendo mientras tú lo lees. Entonces, yo creo que también un examen que se amolda diferentes perfiles. Quien es muy memorístico, pues suele tener un tema más memorístico. Quien estudia más razonando, pues suele hacer un tema. A mí me gustaba hacer un tema que aportase una buena introducción a los puntos, consideraba que eso era positivo, aunque perdiese quizá no poder incorporar un artículo más. Siempre que uno sea preciso jurídicamente, no meta la pata y sea capaz de exponer el tema con corrección, es un examen que se supera. Así que es un examen que es exigente, pero que no se parece en nada a un examen oral. No, que no es ese tipo de precisión la que se busca. Y la aprobación del primer examen se guarda después posteriormente para otra o no. No. Eso. Hay que aprobarlo. Eso para la interinidad. Sirve para interinidad, pero no para posiciones sucesivas. Eso, por ejemplo, en la promoción interna sí se hace, ¿verdad, José María? En caso de que aprobaseis el A2, por ejemplo, y os presentaseis a la 1 en promoción interna, si aprobáis y no llegáis a sacar plaza, sí se van guardando. Hay un sistema pero en libre no. En libre no. Hay una cosa que no hemos comentado, pero bueno, ya que estáis interesados en lo de las plazas, ahora como se prevén muchas jubilaciones, van a sacar, además si lo podemos poner, el número de plazas estaba al principio, ¿no? Este es el número de plazas que sale en la oferta, luego hay un cupo del 20% adicional con cargo a jubilaciones futuras, porque como los procedimientos tardan mucho, para poder utilizar un procedimiento, por ejemplo, la oferta del 24, tenemos ahora la oferta del 25, todavía no se ha resuelto y se están produciendo más jubilaciones. Entonces, con cargo, a lo mejor la oferta de 2027, los exámenes del 24 y del 25 pueden tener un 20% adicional. La del 26 puede tener un 20% adicional con cargo al 28 o al 29. Mientras se está resolviendo el procedimiento, se va haciendo un cálculo anual de jubilaciones. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Pues aumentar el número de plazas para poder hacer que entren más funcionarios. Porque como se van a empezar a jubilar en cascada. Ya se está empezando a ver en algunos sitios. Y comentaron, creo que fue, no sé si fue de empleo, me dijeron que se fueron de un centro de trabajo de 150 funcionarios, se fueron 30 un año. Se jubilaron 30. Hicieron una macrofiesta, por lo visto, de jubilación. Claro, la administración tarda mucho en cubrir una jubilación. Estamos hablando de una jubilación de 2024, estamos en 2027, todavía no se ha cubierto. Entonces, para cubrir ese déficit, se va a hacer se reserva un 20%, hasta un 20% adicional en función de las necesidades, con lo cual, pues quizás haya un poquito más de plaza de las que están previstas. ¿Vale? En cuanto al 20% este adicional, que tampoco lo hemos indicado, pero ya son curiosidades o detalles, en la propia convocatoria, si por ejemplo hay 100 plazas y el año pasado en el 1200 en el cuerpo de gestión financiera ocurrió, había 100 plazas ofertadas
termina la convocatoria y en la lista de aprobados aparecen 112 alumnos, 112 aspirantes, perdón. Cogen plaza los 100 primeros. Esos 12 restantes, algunos de ellos se han incorporado como funcionarios porque la administración se reserva un 20% en la propia convocatoria por necesidades de urgencia para esa persona que se ha quedado a las puertas de aprobar, de aprobar, no, perdón, de sacar plaza, incorporarlo, ¿vale? Pero bueno, esto ya es una curiosidad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que esta es un poco más de estudio. Dice, estudiando unas 8 horas al día, 6 días a la semana, imagino imagino que es lo que recomendáis. ¿Cuántos meses se tarda en tener un buen nivel para aprobar tanto el A1 como el A2? Y también preguntan, en esta misma pregunta, sobre el posible impacto de la IA en un cuerpo de nivel superior. La segunda pregunta, esta es... A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo, en mi puesto de trabajo, he estado durante mucho tiempo relacionado con un proyecto de digitalización a entidades locales, porque está trabajando en la Secretaría General de Administración Local. Y muchas veces comentábamos en foros y demás que a la administración le atropelló la transformación digital. Entonces ya la IA más todavía. Entonces, si la duda es si van a disminuir el número de funcionarios por la IA, no sé, quizá dentro de 50 años cuando se incorpore. Entonces, no... Si la pregunta va por esos lares, no, evidentemente, y fuera broma, en la administración se están haciendo esfuerzos, porque además yo lo he visto a través de unos webinars y demás, por hacer un uso responsable de la IA. La Junta tiene algunos proyectos y demás, y en general los que la sabemos utilizar, pues hemos visto que hemos agilizado algunas de nuestras funciones y es realmente útil. Todavía falta que la Junta dé las herramientas necesarias, pero a nivel yo creo que de plantilla y demás, impacto ninguno. Y luego, yo diría que en ningún plazo razonable en los que estamos pensando, los que ahora estáis pensando en preparar, creo que eso vaya a tener ningún impacto. Y además que la tasa la tasa de jubilación es tan alta que es que igualmente es que es increíble. Cuando llegas a la Junta, siempre te van invitando a fiestas de jubilación. Al final ya no sabes ni quién se está jubilando, no lo conoces. A mí me pasó que me equivoqué, fui a una fiesta de jubilación y felicité a quien no tocaba. Un hecho verídico. Entonces es un clásico la administración. Y respecto al tema de lo de cuántos meses, 8 horas, eso es la pregunta del millón y eso depende de cada opositor, pero completamente. Nosotros cuando hablamos de 15 meses, evidentemente lo que decía antes, nosotros intentamos dar ese tiempo temario y a veces un repaso a algunas partes y demás. Hay alumnos que estudiando a buen ritmo superan el ritmo que le dan los profesores, hacen repasos adicionales y lo mismo en un año tienen un nivel impresionante. Y hay gente que después de terminar una vuelta necesita todavía asentar de una forma más tranquila. Yo creo que eso es algo que el alumno va viendo conforme va empezando y los profesores también identificamos y cuando hablamos, por eso es importante la comunicación con el profesor, porque nosotros vamos viendo cosas y hablamos entre nosotros y pues este alumno va muy bien, este es algo que necesita mejorar y al final, depende del caso, pues también nos vamos aconsejando y ayudando, pero yo creo que hablar de meses exactos, vamos, creo que es muy arriesgado. Yo tuve un alumno que íbamos con el ritmo de clase y me decía, pues esto yo no es suficiente para mí, quiero más. Y pedía más temas. Lo tenemos aquí al lado mío, que él pedía más temas y más material porque realmente no, o sea, lo dominaba. Entonces, es una cosa que también yo muchas veces cuando voy a un bloque, yo abro el bloque completo de temas. Si veis que tenéis más, haced más. Lo que el ritmo que llevamos en clase es para poder ver el temario de forma razonable. Hay gente que puede más, que pueda más, que haga más, que haga los resúmenes, que los repase, que se estudie las leyes. Nosotros vamos unos temas y decimos, bueno, pues si no tienes mucho tiempo, te estudias el resumen. Bueno, si tienes tiempo, estudiate la ley. Que luego no van a preguntar de nuestros resúmenes, sino de la ley. Sí, pues por ejemplo, yo doy la parte de administrativo. Dentro de administrativo, comentaba antes José María, una de las diferencias con el A2 es el administrativo especial. Tenemos temas de sanidad, temas de servicios sociales, de medios de comunicación, de minas, y una materia muy amplia. ¿Qué pasa con esos temas? Yo, por ejemplo, intento dar unos temas que son un resumen que ronda entre 20, 30, 35, cuando más páginas, porque yo entiendo que al final son temas que evidentemente todos tenemos que tener una base para trabajar en el desarrollo, porque todos los temas tienen el mismo peso en el desarrollo, pero de cara al tipo T, lo mismo revisa las 5 últimas convocatorias y del tema de minas preguntaron una vez. Si nosotros estudiamos toda la legislación que tiene ese tema,
necesitaríamos 300, 400 o 500 páginas. Evidentemente no merece la pena, hay que hacer un estudio inteligente. Pero yo siempre lo hablo con los compañeros y más cuando vamos con repasos de más. Evidentemente hay que ampliar la base. Es decir, tú, si vas por encima de la posición o vas muy bien preparado, el resumen de 30 páginas no es suficiente. Yo siempre digo en clase, oye, de esta ley, estos títulos, yo recomendaría que el que pueda los amplíe. No nos vamos a estudiar la ley de minas, la ley de industria, la ley de energía, que corresponderían a un mismo tema del tirón, porque eso es perder el tiempo, porque vamos a estudiar muchísimo, luego no nos vamos a acordar y no va a caer. Pero tampoco nos vamos a quedar en lo mínimo. Pues es que al final cada opositor hay opositores que aprueban sin poder prácticamente ampliar la ley con los resúmenes, porque hasta dónde pueden llegar. Y hay gente que, sin embargo, amplía, profundiza, hace sus propios resúmenes, se busca preguntas tipo T adicionales a las que nosotros les damos, en fin, todo aporta. Yo, por ejemplo, preparaba aquí, pero luego intentaba buscar, pues, de materias, pues yo quería hacer más tipo T, pues buscaba más, pedía, me daban, buscaba otro y ahí lo hacía también. Eso ya cada uno, evidentemente, su ritmo y sus necesidades. Y la ley, pues ya depende del estilo de cada uno. A mí, por ejemplo, me costaban las leyes, pero es muy importante también dominarlo. Bueno, aquí en clase ya no quedan dudas, ¿o sí? ¿No? Vale. Creo que en casa tampoco, habéis parado ya de escribir por el chat. Así que nada, con esto damos por concluida la charla informativa. Agradeceros de nuevo vuestra asistencia. Mañana os enviaremos el correo que hemos mencionado antes. Y nada, si decidís opositar y si decidís hacerlo con nosotros, pues nada, daros la bienvenida y que aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias a todos.